Reducción de la ecuación general a la ordinaria. Si recordamos la ecuación general de segundo grado que tiene esta forma, y que si A y B son iguales y positivos representaban o podían representar una circunferencia. Hay que recordar también que el coeficiente E se reserva para el término con variables X, Y. Sin embargo, para que esto pueda representar una parábola, debe haber solo un término cuadrático, ya sea X o Y. X, los términos lineales X, Y y el término independiente F pueden o no existir, pero para que sea una parábola debe haber un término cuadrático. En el caso de la parábola vertical, si recuerdan la ecuación ordinaria, el término cuadrático debía ser X, de tal manera que nuestra ecuación general de la parábola debía tener la forma ax cuadrada más cx más dy más f igual a 0. Los coeficientes a, c, d y f pueden tener valores reales. Lo que es indispensable es que exista el término cuadrático en x. Los otros pueden existir o no. Cuando tenemos ya la ecuación general, vamos a ver con los siguientes procesos que vamos a llegar a la ecuación ordinaria de esta forma, x menos h al cuadrado igual a más menos 4p por x menos k, que es la ecuación ordinaria de una parábola vertical con centro en hk y con valor p. Para el caso de la parábola horizontal, obviamente nuestro término cuadrático debería ser con la variable y, de tal forma que nuestra ecuación general debería tener los siguientes términos: by cuadrada más cx más dy más f igual a 0. E igualmente, x, y f pueden o no existir, pero el término y cuadrada debe existir para que podamos obtener una ecuación ordinaria de esta forma: y menos k al cuadrado igual a más menos 4p por x menos h, que es la ecuación ordinaria de la parábola horizontal con centro en hk y con parámetro p. Los métodos que tenemos para obtener las ecuaciones ordinarias a partir de la general son dos. El método algebraico, que requiere de un algoritmo que precisamente está en su formulario, y por fórmula. Cualquiera de los dos son válidos. Vamos ahora con el método algebraico y algunos ejemplos. Para ello, revisemos el algoritmo. Este está un poco explícito, en su formulario es un poco más corto. Vamos a agrupar las variables unas de un lado y otras del otro. El término cuadrático del lado izquierdo y de los términos lineales del lado derecho. Posteriormente vamos a factorizar en el caso del término cuadrático. Si el coeficiente no es 1, entonces hay que dividir toda la ecuación entre él para tener este coeficiente 1. Posteriormente vamos a completar un trinomio cuadrado perfecto del lado izquierdo de la ecuación, sumando en ambos lados lo que le haga falta para ello. Posteriormente vamos a factorizar el trinomio cuadrado perfecto en un binomio al cuadrado, tomando como este paso dice la raíz de uno, el signo y la raíz del otro. Finalmente, del lado izquierdo, del lado derecho de la ecuación, factorizamos el coeficiente del término lineal para obtener cualquiera de estas dos formas de la ecuación. Vamos con el ejemplo. X cuadrada menos 4x menos 6y menos 3 igual a 0 es nuestro ejercicio. Como el coeficiente de x cuadrada es 1, entonces no tenemos que dividir la ecuación entre él.
Iniciamos con agrupar por variables. Como el término cuadrático es en x, entonces las variables x se quedan del lado izquierdo y lo demás se pasa del lado derecho de la ecuación con su operación contraria. Siguiente paso es que en este lado de la ecuación vamos a completar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a sumar, siempre a sumar la mitad del coeficiente del término lineal al cuadrado. Y lo vamos a sumar en ambos lados de la ecuación para no afectar la igualdad. Más 2 al cuadrado igual a 6y más 3 más 2 al cuadrado. Entonces aquí tenemos ya el trinomio cuadrado perfecto y lo vamos a factorizar en un binomio al cuadrado. Vamos a tomar siempre la raíz del primer término, este signo y este valor que sumamos, sin el cuadrado obviamente. Nuestro binomio quedaría entonces x menos 2 al cuadrado igual a 6y más 3 y 4, 7. Ya tenemos nuestro binomio de este lado, nos falta factorizar del lado derecho el coeficiente del término lineal. Entonces nos quedaría algo así. 6 por y para tener el término 6y más, ¿por quién tengo que multiplicar al 6 para que me dé como resultado 7? Por 7 sextos. Bien, entonces tenemos ya nuestra ecuación ordinaria de una parábola que es vertical y que abre hacia arriba. El vértice estaría en el punto 2, menos 7 sextos. Vean por qué. La ecuación ordinaria tiene la forma x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. De tal manera que esto es x menos h. El valor de h es 2. Y y menos k, para que aquí me dé más 7 sextos, entonces el valor aquí debía ser menos 7 sextos. ¿Sí comprenden por qué cambia el signo? Bien, ya tenemos el vértice, lo que sigue es el valor del lado recto. El lado recto, que sabemos que es 4p, es igual a 6. De tal manera que p es igual a 6 sobre 4, es decir, 3 medios. Este es el parámetro y como saben, a partir del vértice ubicamos el foco, que sería a 3 medios de este vértice hacia arriba, y la directriz, que sería a 3 medios hacia abajo a partir de este punto. Pueden usar decimales sin mayor problema. Bien, para la gráfica vamos a dejárselas a ustedes. Quiero en este caso solo ver el proceso algebraico para obtener la ecuación ordinaria. Segundo ejemplo. X cuadrada menos 8x menos 4y más 20 igual a 0. Una vez más, el coeficiente del término cuadrático es 1, así que no es necesario dividir la ecuación. Otra vez, el término cuadrático es x, así que nos quedamos con las x del lado izquierdo de la ecuación y todo lo demás se va del otro lado. Tendríamos x cuadrada menos 8x igual a 4y menos 20. Vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto sumando la mitad al cuadrado de este número. Entonces tendríamos x cuadrada menos 8x más, siempre es más, la mitad de 8, que sería 4 al cuadrado, igual a 4y menos 20, también más 4 al cuadrado. En este caso ya tenemos nuestro trinomio cuadrado perfecto. Ahora vamos a factorizar
al binomio al cuadrado, la raíz de este término, este signo y este número. Ese es nuestro binomio al cuadrado. Y en el otro lado de la ecuación tendríamos 4y menos 4, 20 menos 16. Bien, sigue factorizar el coeficiente del término lineal del otro miembro de la ecuación. Perfecto. Y tenemos ya nuestra ecuación ordinaria. Una vez más, es una parábola que es vertical, que abre hacia arriba con vértice, ahora sí, en el punto 4,1, y el valor del lado recto, o 4p, es igual a 4. Es decir, p es igual a 1. Esta es muy fácil de graficar. Si quisieran graficar, van a ubicar el vértice en 4,1 y a partir de ahí, como es vertical y abre hacia arriba, entonces el foco debe estar arriba a 1 de distancia. Entonces el foco tiene coordenadas 4,2 y la directriz debería estar en el punto A1 antes del vértice, entonces queda sobre el eje X y esa ecuación tendría que ser y igual a 0. Esa es la ecuación de la directriz y el lado recto, como el 4p es 4, entonces a partir del foco, esto quedamos que es el vértice, esto es el foco, a partir del foco 2 hacia la derecha y 2 hacia la izquierda. Esos son los extremos del lado recto y la parábola quedaría así. Y esta es la directriz. ¿Ok? Este es un ejemplo completo de cómo llegar a la ecuación ordinaria y obtener los datos de la gráfica y trazar la gráfica con el método algebraico. Siguiente ejemplo. En este caso, como ven, el coeficiente del término cuadrático no es 1, así que lo que vamos a hacer en primer lugar es dividir toda la ecuación entre ese coeficiente. Tendríamos lo siguiente. Entonces aquí resultaría 3 entre 3, 1 por y cuadrada, más 24 entre 3, 8x, más 9 entre 3, 3 igual a 0. Bien, ya tenemos nuestra ecuación con el coeficiente del término cuadrático igual a 1 y lo que se supone que sigue es completar el trinomio cuadrado perfecto. Sin embargo, como ven, no hay término lineal para y, que es nuestro término cuadrático, así que no hay necesidad de completar trinomio cuadrado perfecto, solo nos quedamos con este término y pasamos los otros dos al siguiente lado de la ecuación. Lo que sigue es factorizar el coeficiente del término lineal con todo y su signo. ¿Por quién multiplico a 3 para que me dé 8? Pues sería por 3. Perdón, ¿por quién multiplico a 8 para que me dé 3? Pues sería por 3 octavos. ¿Ok? Y esta sería nuestra ecuación ordinaria de la parábola. Como ven, les había comentado que los términos lineales pueden o no existir, o el término independiente. El que no debe faltar es el término cuadrático. Esto es lo que sucede cuando falta algún término lineal. En este caso nos faltó término en y, entonces aquí debemos entender que el vértice para esta
para esta parábola sería h, que sería 3/8, coma 0, porque k sería 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien, antes debí decir que esto es una parábola horizontal que abre hacia abajo. El valor del lado recto, o 4p, es igual a 8, entonces p es igual a 8 entre 4, igual a 2. P es igual a 2. P, vértice, y bueno, a partir del vértice ubicamos abajo a 2 unidades el foco y arriba a 2 unidades del vértice la directriz. Marcamos el lado recto, que sería 4 hacia arriba y 4 hacia abajo, y trazamos la parábola. Suerte con el trazo.